Dale, Galino, ponete las pilas. No puedo creer esto. Una semana ya. El tupé del tupé que se mete en desayuno técnico y te pelea, o sea... Es que viene de la pelea del arte marcial y ahora vamos a las peleas de las redes sociales. ¿Qué Está bien, pasó? está a tono, está a tono. Extraña. Lo del extraña. Twitter. Cambios, hoy titulábamos, cambios, peleas, escándalo. ¿Qué está pasando en Twitter, Gustavo Galino? Te lo pido, por favor, contame todo. Sí, tuve que hacer un resumen y hay cosas que no las vamos a poder ni siquiera comentar porque son tantas las cosas que han sucedido que tienen que ver con esta red social, tienen que ver obviamente con todo este fenómeno que se está dando, pero también reflejan un poquito el estado de situación en general de las grandes tecnológicas. Y esto me parece que está bueno como hacer una forma de paréntesis para que se entienda que no solamente es Twitter la que está en crisis, no es solamente Twitter la empresa que está teniendo más dificultades, si bien es la que tiene de repente más perfil alto, por decirlo de alguna manera, sino que en los últimos meses hemos estado comentando y se siguen sucediendo hechos en los cuales, bueno, se demuestra que estas empresas obviamente siguen siendo muy poderosas, obviamente siguen siendo de las más ricas y de las más importantes e influyentes en el mundo, pero después de una década de crecimiento exponencial están enfrentando algunas dificultades, sobre todo a nivel de la gestión interna, con despidos masivos, con situaciones de muchas denuncias, de los límites éticos que hemos hablado tantas veces. Y bueno, en ese marco, en ese contexto, Twitter es la que ha sufrido sin duda la mayor cantidad de cambios. Porque bueno, en octubre del año pasado, como sabrán, Elon Musk compró la propiedad de la empresa y empezó a hacer un montón de cambios y idas para adelante, idas para atrás. Y en las últimas semanas han habido anuncios muy importantes. Y todos estos cambios, que aparezca él como líder o iniciando todas estas modificaciones, genera incertidumbre en los usuarios, ¿qué pasa? Sí, hay mucha desconfianza, sobre todo tomando en cuenta esto, ¿no? Que a veces la postura que ha tomado el propietario de la empresa y el protagonismo que tiene mediático y dentro de la propia plataforma hace que mucha gente ya vea a Twitter como una herramienta que no es la que era antes. O sea, en vez de potenciarlo, lo perjudica. Sí, bueno, quizás a nivel de negocio puede que lo pueda mejorar en ciertos aspectos, pero a nivel de imagen y sobre todo a nivel de lo que es la opinión pública, esta plataforma tiene, a diferencia de otras quizás, la importancia de ser una gran plataforma para la parte, obviamente, en la que todos, políticos, deportistas, o sea, cualquier persona que tenga una cierta vida pública utiliza Twitter como una herramienta. Recordemos porque de repente perdimos de vista cómo cambió el mundo, ¿no? Porque antes un presidente tenía algo para decir, hacía un comunicado y lo sacaba a través de presidencia, ¿no? Hoy en día, mandatarios, como tú decís, o sea, gente destacada que hace los anuncios a través de Twitter. Sí, y que utiliza esa herramienta para comunicarse y por otra parte para mostrar... Política internacional, Trump hablando con, no sé, con Japón, ¿no? Sí, O sea, hacer campañas, hemos visto todo el impacto que tienen las campañas electorales, entonces eso es un ejemplo, pero hay múltiples ejemplos en los cuales vemos que esta red social es evidentemente la red social de la comunicación y de la opinión pública y después, obviamente, como contraparte de la información y la confianza en la información. Entonces, que entre Musk ha hecho, sin duda, ha generado un cambio muy importante. Y el principal ejemplo es cuando Elon Musk se pelea con uno de los principales medios de comunicación del mundo, que es el New York Times, y se pelea en términos muy fuertes, y en ese intercambio después el propietario le quita a la principal cuenta, porque obviamente como medio de comunicación importante tiene un montón de cuentas distintas, pero a la principal le quita la verificación, que también es todo un tema. Entonces, ese tipo de señales han generado y siguen generando un montón de polémicas y de críticas. Se ha peleado con periodistas, se ha peleado con analistas. Realmente el tono de conflicto se ha ido elevando cada vez más y también obviamente hay gente que defiende este modelo, como suele pasar, pero bueno... se está denunciando censura por parte de Twitter. Sí, y esto tiene que ver con una plataforma de newsletters. Básicamente esto se refiere a una plataforma que se dedica a que vos puedas crear un contenido, video, fotos y demás, y lo puedas enviar a una base de datos. Hay una plataforma que es bastante conocida, Substack, que de alguna manera lo que está denunciando es que Twitter, a través de algunas acciones también del propio Elon Musk, lo que ha hecho es como banear, entre comillas, que el concepto que quiere decir es como, digamos, censurar o dejar muy limitada la capacidad de esta plataforma de tener visibilidad por un lado y que de repente las personas puedan incluso compartir enlaces. Y acá les quiero contar una cosa que es muy importante para Twitter, que quizás no todo el mundo tenga en cuenta, que es que Twitter sigue funcionando como una gran fuente de tráfico. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que a través de Twitter vos entrás a sitios web y entrás a plataformas o te comunicás de alguna manera con terceros, que no son Twitter, sino que son creadores de contenido, medios de comunicación, personas, etc. Y el hecho de que Twitter tome una decisión tan lineal de ir en contra de un publicador de contenido, evidentemente va en contra de todo lo que estamos hablando, que tiene que ver con la libertad de expresión, que tiene que ver con la libertad de poder estar compartiendo cierto contenido, más allá de que después Twitter tiene la potestad de decir, bueno, este contenido
estas son las razones, o si infringen determinadas normas, bueno, obviamente puede ejercer un baneo. Pero no parecería ser el caso, y esto también habla, bueno, de los temas corporativos y de las riñas corporativas que puede tener la empresa, que antes no las tenía y que ahora las empieza a enfrentar también. Bueno, y se cierra un tema de la API gratuita. ¿Esto qué generó? Bueno, esto va muy de la mano de lo que estamos hablando. Tiene mucho que ver con esto. La API, para que se hagan una idea, es una interfaz que lo que permite es comunicar a, en este caso, Twitter con otras aplicaciones. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, si yo quiero sacar información para hacer análisis de datos, bueno, hay una API que es la de Twitter que me permite sacar, obviamente, lo que Twitter quiera, no todo, pero yo puedo extraer de ahí información. Ese es el típico uso. Después hay otro uso que tiene que ver con simplemente poder visualizar tweets en plataformas externas. Esto se usa mucho también para los agregadores de contenido y lo usan muchas plataformas. Esto se cerró. Se cerró, bueno, en realidad cambió un poco su estructura y esto hizo que muchas otras plataformas que usaban la API se vean afectadas y hayan tenido que demorar bastante tiempo, en algunos casos, en poder restablecer el servicio. Reacomodarse. Sí, y en algunos casos, de hecho, ya no pueden usar esas funcionalidades. Quienes quieran sacar determinados datos no pueden hacerlo. Y por otro lado, por último, Gus, lo que tiene que ver con la verificación de las cuentas. Sí, este ha sido el tema del cual se ha hablado más. El primer cambio fue hace unos meses cambiar el feed. Si ustedes entran a Twitter y lo utilizan, van a ver que ahora hay dos pestañas, siguiendo y para ti. Y lo que va a pasar ahora es que a partir del 15 de abril, en unos muy poquitos días, Twitter va a mostrar en el para ti, digamos en los recomendados, solamente contenidos de cuentas verificadas. Pero al mismo tiempo, Elon Musk hace unos días había anunciado que a partir de abril las cuentas verificadas, que de antes, digamos, las viejas, se iban a dar de baja. Y sin embargo eso no sucedió. Entonces también hay mucha confusión sobre qué pasa. ¿Se van a dar de baja las cuentas verificadas anteriores y se va a armar todo un proceso nuevo que ya se está, de hecho, desarrollando con Twitter Blue? ¿O van a mantenerse esas anteriores y se van a sumar a las nuevas? Para que se hagan una idea, el nuevo formato de suscripción que supuestamente venía a salvar la empresa, está funcionando muy mal o está fracasando directamente porque solamente 500.000 de personas lo han adquirido. De ese 500.000 de personas, la gran mayoría tiene muy poquitos seguidores, o sea, es gente que de repente quiere crecer en la plataforma, pero tiene poca base de seguidores. Y la red social tiene más de 250 millones de usuarios activos, entonces los números no compensan ni la inversión ni esta nueva plataforma, por ahora, obviamente, la verdad lo dará el tiempo, pero la realidad es que no parecería ser que esto haya realmente prendido a la gente y quizás estas idas y vueltas también tengan que ver con esto, con que si vos dejás solamente librado toda una sección de contenido a tan pocas cuentas que se están verificando con el sistema nuevo, probablemente esto, bueno, haga que se pierda también la calidad o la forma en que la gente llega al contenido. Y en definitiva, toda esta discusión viene a cuento de, bueno, cómo nos informamos en Twitter o cuál es la calidad de la herramienta. En definitiva, todo esto tiene que ver con que si la herramienta está mejorando o está empeorando. Y creo que ahí es donde está el principal debate. Twitter, aparentemente, uno puede analizar un montón de aspectos y realmente no está mejorando. En lo económico o en el modelo de negocio no parece haber un gran cambio. Y en la calidad del contenido y en la forma en que está establecido tampoco. De hecho, hace unos pocos días Musk abrió parte del código fuente. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente vos podés ver cómo está programado parte del algoritmo de estas recomendaciones que hablábamos y aparecen cosas que no están nada buenas. Hasta el propio Musk en su tweet dijo, van a encontrar cosas que no están buenas, las vamos a corregir. Con lo cual también habla un poco de cómo la plataforma no está pasando su mejor momento. Y no está cumpliendo con las promesas. Okay. Musk prometió que esto iba a ser un cambio para bien y iba a dar libertad, y iba a dar garantías y transparencia, y esto hasta ahora no está pasando. Bueno, es un tema que obviamente da para más, vamos a seguirlo de cerca, vamos a seguir hablando de Twitter, de lo que está pasando, del rol de Max, que lo tuve que silenciar. ¿Sí? No, porque... Tartó. Bueno, de hecho, en este código abierto hay una etiqueta que habla de los tweets de él. O sea, él está re preocupado que yo lo silencie, ¿no? No, pero es interesante lo que decís, Lu, porque él se hizo poner una etiqueta dentro de la programación que obviamente fomenta y fortalece sus propios tweets. O sea, es como el nene que se compró el chiche y lo quiere usar él y dámelo y es mío. Bueno, es un poco... Insopor. Tremendo. Bueno, vamos a seguir sobre este tema, seguramente. Seguro, bueno, muchas gracias, como fue un placer. Viste, si no tuvieras Twitter, no te pasan todas esas cosas. Vos que lo silenciaste y Diego que se lo hizo hackear. No, es una cosa que no se puede creer. Es tremendo. Viste que no tenés que tenerlo porque está muy conflictivo. Déjalo quieto, muy ya contaminado. está. ¿Para qué recuperás la cuenta? Muy contaminado. Olvidate. Muy contaminado. Bueno, atención.